Hola, buenas. Como vimos en el video anterior, vamos a implementar Auth0 para administrar todo lo que es la seguridad de nuestra aplicación. Entonces, vamos a arrancar primero por contar un poco qué es Auth0 y qué hace. Eh, Esta es una empresa privada que brinda identidad como servicio. Es decir, nos brinda todo lo necesario para que nosotros integremos un módulo de seguridad a nuestras aplicaciones y no tengamos que hacer ningún desarrollo de manejo de encriptar contraseñas, de administrar permisos. Ya viene todo configurado para nosotros. Nos va a brindar un SDK y librerías para Spring que simplemente las integramos al proyecto y ya tenemos todo hecho por nosotros. Entonces vamos a ver en este video algunos conceptos teóricos que nos van a servir para después poder manejarnos de forma más cómoda por la documentación de Auth0. Uno de los primeros conceptos que tendríamos que entender es el de Identity and Access Management. Lo tenemos que entender como un módulo de nuestro sistema que se va a encargar de diversas tareas relacionadas con la identidad de nuestros usuarios y el acceso a los recursos de nuestro sistema. Eh, lo vamos a plantear como una solución tecnológica, como si fuera un conjunto de prácticas y tecnologías que nos va a dar control sobre estos datos. Que en nuestro caso, Auth0 es quien nos va a proveer este módulo conceptualmente. O sea, en nuestro sistema, el Identity and Access Management lo maneja Auth0. Eh, que tiene beneficios eso, que por un lado, implementar uno nosotros mismos es difícil, manejar contraseñas de encriptación, acceso a recursos privados, pueden salir varias cosas mal. Está bueno centralizarlo en una empresa que se dedica exclusivamente a eso. Entre las responsabilidades entonces que va a tener este módulo es ver cómo un usuario va a ingresar a nuestro sistema, es decir, la experiencia de login, se va a encargar este módulo. Qué información vamos a almacenar, cómo un usuario va a decir, ok, yo soy tal usuario, eh, cuándo y qué tan seguido un usuario valida su identidad. Por ejemplo, esto es si yo voy a permitir que se mantenga con una cookie, entonces no tiene que volver a loguearse cada vez que cierra la pestaña. Eh, o quizás sí, quizás quiero que cada vez que cierre la pestaña invalide la sesión y tenga que sí o sí volver a loguearse. O por ejemplo, que para acceder a una vista en específico tenga que ingresar alguna validación extra, como puede ser la autenticación de dos factores. Bien, y quién y quién no podrá acceder a ciertos recursos. Acá hay algunos términos que me gustaría aclarar. Entonces, para entender esto, qué es una identidad y qué es un recurso, vamos a entender como recurso a cualquier combinación de datos y aplicaciones que se encuentren en algún servidor, como pueden ser datos que están en una base de datos o incluso una aplicación en sí misma puede ser un recurso. Vamos a decir, yo puedo consumir este endpoint, por ejemplo, o esta aplicación, esta pantalla, etcétera. Eso lo entendemos como recurso. Después, identidad es como el término más importante a entender porque es en base a lo que gira todo el módulo este de identidad y manejo de accesos. Vamos a considerar una identidad como una cuenta de usuario, que vendría a ser una serie de atributos que van a definir a un usuario en particular. Bien, y el otro concepto importante es diferenciar autenticación y autorización, porque no es lo mismo. Tenemos autenticación, que vendría a ser verificar que una persona es quien dice ser. Es decir, mi módulo de seguridad tiene que decir, ok, estas credenciales que me están enviando sí son válidas y se corresponden a tal identidad que tengo almacenada en mi sistema. Esto, si hacemos una analogía al mundo real, vendría a ser como que el guardia le pide el DNI a la persona que quiere entrar al edificio. Eso sería autenticar y decir, sí, esta persona es quien dice ser, porque acá me dio su DNI y yo veo la foto que es igual a la que sale en el DNI. Eso, una vez que ya está autenticado, yo puedo decir, ok, este usuario es la persona que dice ser y va a actuar en nombre entonces de ese usuario. O sea, las acciones que haga dentro de mi sistema las va a hacer en nombre de la identidad que acaba de autenticar. Pero distinto a eso, tenemos el concepto de autorización,
que acá es verificar que cuando una identidad ya autenticada está intentando acceder a un recurso, tenemos que corroborar que tenga la autorización suficiente para acceder a ese recurso. Es decir, que tenga los permisos suficientes para ver dicho recurso. Entonces acá, por ejemplo, siguiendo la analogía del mundo real, está bien, yo veo que tu DNI es el tuyo y que te pareces a la foto, etcétera. Pero además yo tengo una lista de invitados y digo, ok, pueden pasar ciertas personas, no cualquiera con un DNI puede pasar. Entonces ahí yo veo, ok, no, a esta fiesta puede pasar tales DNI, entonces verifico si estás en la lista o no. Vendría a ser algo así la diferencia. Tenemos entonces Open Authorization 2.0, OpenID Connect y JSON Web Tokens. Vamos a arrancar explicando Open Authorization, que básicamente es un estándar que va a permitir que una aplicación acceda a recursos que están alojados en otra aplicación en nombre de un usuario, sin tener que en el medio compartir las credenciales de ese usuario, las credenciales privadas de ese usuario que estén en la otra aplicación. Un ejemplo sería, yo tengo una aplicación web que va a acceder a todas las transacciones y todos los consumos que ha hecho un usuario para un cierto banco. Ahí el usuario va a ver una vista donde va a tener que decir, ok, yo autorizo a la aplicación web a que acceda a mis datos de, por ejemplo, en el ejemplo del banco, sería mis datos crediticios y, no sé, a mi saldo y a mis transacciones. Cuando el usuario consiente a que mi aplicación del banco libere esos datos a la aplicación web, este servidor del banco va a emitir un permiso de autorización que va a enviar a la aplicación web. La aplicación web obtiene con ese permiso, dice, ok, mi usuario dio el consentimiento, etcétera. Entonces ahora voy a solicitar un token de acceso. Este token de acceso es un token que va a viajar en todas las peticiones que haga mi aplicación web hacia la API de un tercero, en este caso la del banco, y que va a servir para validar que, ok, si yo tengo permiso para acceder a estos recursos que estoy solicitando. Entonces, bien, la autorización, yo envío ese permiso de autorización al servidor, el servidor me responde con el token y ya ese token me va a permitir que yo cuando diga ok al servidor le digo, por ejemplo, dame un listado de todas las transacciones y le envío el token. Y el servidor me lo va a responder porque está todo bien. Acá, en el caso de Auth0, nosotros podemos tener bajo Auth0 registradas muchas APIs y muchas páginas web, muchas aplicaciones. Y es Auth0 la pieza central que va a actuar como servidor de autorización. Entonces, para ver un poco cómo sería, yo como usuario hago clic en login, envío una petición de autorización, Auth0 me dice, me redirecciona a la página de consentimiento, yo digo, está todo bien, si autorizo, Auth0 me responde con un código de autorización, yo utilizo ese código de autorización y otros datos de mi aplicación para decirle a Auth0 que me devuelva un token. Ahí Auth0 lo valida y me devuelve el token. Y ya después con ese token puedo ir haciendo request a la API en específico que quiera acceder. Este sería entonces como el flujo en general que va a describir cómo una aplicación autoriza a otra a que consuma recursos en nombre de un usuario. Pero tenemos un siguiente estándar o protocolo, que es el OpenID Connect Protocol, que este va a definir, o sea, esto se agrega por encima de Auth0. Y es el que va a definir cómo un usuario se autentica. Ya dijimos, autorizar era decir, ok, este usuario tiene acceso a estos datos. Y autenticar es decir, ok, sí, yo soy ese usuario. Bueno, esa sección se va a encargar este protocolo, que es el que usamos también en cada vez que nosotros vamos a una aplicación y nos dan la opción de loguearnos con Google o con Facebook, estamos usando Open Authorization y OpenID Connect. Estos dos estándares trabajan en conjunto y se usan en casi todas las aplicaciones que usemos. Y entre esas cosas que define OpenID Connect es el manejo de información a través de los tokens, donde va a estar la información del usuario y los roles, permisos, etc. Todo
Este envío de información de tokens se hace con JSON Web Tokens. Este estándar va a describir cómo enviar información entre distintas partes utilizando un objeto JSON que es fácilmente legible para nosotros los humanos, de forma segura, compacta y autónoma. ¿Qué significa que sea autónoma? Es básicamente que no depende de ningún servidor central, por así decirlo, sino que el token en sí ya tiene toda la información necesaria para poder validarse a sí mismo. Esto se hace de la siguiente manera. Cada vez que yo quiero generar un token, un JSON Web Token, no cualquier token, un JSON Web Token, yo voy a tener tres partes. Un header que va a contener metadata, por ejemplo, sobre el algoritmo criptográfico que te utilizó para realizar para firmar este token. El- un payload, que es la información en sí que yo estoy transmitiendo, y una firma. La firma es lo que nos permite validar el token y asegurarnos que en el transcurso, o sea, desde que se emitió este token hasta que yo lo recibí, no fue en el medio modificado por algún tercero con alguna intención maliciosa. ¿Cómo funciona esto? Bien, yo cuando genero, o sea, yo como servidor que estoy creando el token por primera vez, voy a ejecutar un algoritmo que va a tomar como parámetro el payload que estoy enviando. Entonces, yo agarro un cierto payload que puede ser, por ejemplo, nombre de usuario y rol. Entonces, yo cuando recibo ese token, puedo aplicar ese mismo algoritmo sobre la payload y si no me da la misma firma, significa que alguien en el medio modificó este contenido. Ya con el token validado, bueno, yo puedo decir, ok, este usuario es administrador, etcétera, y puedo hacer otras peticiones, lo que haga falta. Estos serían entonces los tres estándares que van a estar involucrados en cada vez que usemos Auth0 y en realidad que usemos cualquier aplicación, pero bueno, Auth0 en específico te fuerza a usar Open Authorization y OpenID Connect. Nos vemos entonces en el próximo video, donde vamos a hablar un poco de la arquitectura en específico que vamos a desarrollar y luego pasaremos a la parte práctica a hacer nuestra página con React y nuestro backend con Spring.